Me despertó. La oí claramente. Pensé que alguien quería comunicarse conmigo por medio de telepatía. Hablé con aquella voz, pero dejé de hacerlo porque ella blasfemaba a Dios. Me recordaba las cosas malas que yo había hecho. Empecé a sentir sensaciones extrañas en todo mi cuerpo. Me levantaba el brazo sin que yo quisiera. Me hacía sentir el cuerpo de mujeres. Me mostraba visiones extrañas. Me dijo que iba a hacer que me gustaran los hombres. Me empezó a debilitar, pues no podía dormir porque me abría los ojos. Finalmente me dijo que me iba a matar. Así es como describe su experiencia Heriberto Gómez, quien fuera poseído por un demonio. Heriberto nació en el Distrito Federal el 7 de febrero de 1961, el mayor de los 6 hijos de Heriberto Gómez Coria y Ofelia Fragoso de Gómez. Vivían en la colonia Morelos. Su padre era agente de la Procuraduría General de la República y su madre ama de casa. Ella era la única cristiana de la familia. Asistían al templo evangélico Rostro de Dios, que se encuentra a unas cuadras de la populosa Merced. Llevaba a todos sus hijos a esa iglesia y Heriberto desde los 8 años supo algo acerca del evangelio. En ese tiempo entendía que la salvación era la protección de todo lo malo. Él pensaba así: mientras esté bien con Dios, nada me pasará. Cuando tenía 18 años, les hablaba a sus amigos del evangelio como él lo sentía. Defendía la Santa Biblia y les decía que Dios lo había guardado de muchos accidentes y peligros. Bien parecido, de estatura regular y cuerpo robusto, Heriberto quiso ser médico y aprendió que pidiéndole a Dios con fe todo se recibía. Inició sus estudios en la preparatoria con esa meta, ya que Dios le había dotado de sabiduría, salud y mente ágil. Aunque no era un joven comprometido con la iglesia, le gustaban las cosas de Dios y con sus amigos formó un círculo de lectores, aficionados por la lectura en general, lo que les dio una formación intelectual madura. Sentía carga por su prójimo al darse cuenta que muchas personas sufren a consecuencia de sus pecados. Un día se encontraba reunido con un grupo de amigos del barrio de Tepito, cuando llegó un tío de Heriberto, que también trabajaba en la procuraduría. Les mostró un arma de fuego, diciendo: mira lo que me dieron a la policía. No estaba cargada. Todos la tomaron, la observaron detenidamente y jugaron con ella. Después, sin que se dieran cuenta, el tío la cargó y se las volvió a enseñar. Uno de los muchachos la tomó y se la pasó a Heriberto, quien al recibirla se disparó accidentalmente y mató al instante a su amigo. Recuerda a Heriberto así: al ver caer al muchacho, mi tío me dijo que huyera, que me fuera, pero me quedé. Él era mi amigo, fue un accidente. Mi sentido de responsabilidad me hizo quedarme. La memoria es triste. Vinieron las patrullas y me llevaron a la jefatura. Me metieron al reclusorio por cerca de 8 meses. Allí clamé a Dios como había aprendido en la iglesia y le dije al Señor que si sabía que yo era inocente, me librara. Y así fue. Salí de la prisión bajo fianza. Mi sentencia fue de 2 años, aunque tuve que ir a firmar por cerca de 5. Cuando tenía 25 años, conoció a una muchacha de la que se enamoró. En esa época, Heriberto empezó a dedicarse a importar bocinas del vecino país del norte. Ganaba mucho dinero, pero en 2 años perdió todo. Le robaron la mercancía de su bodega. Tuvo problemas con la aduana de México. Se le acusó que evadía impuestos.
y lo extorsionaron hasta dejarlo sin nada. Él se preguntaba: ¿cómo estoy con Dios? ¿En qué estoy mal? ¿Pero tengo fe en Dios? ¿O no? Necesito leer más la Biblia. Comenzó a leer mucho su Biblia y después de leerla completamente, sintió el llamado de Dios para servirle. Solo que esa invitación se acalló porque tenía un dolor sentimental muy grande. Acababa de terminar su noviazgo con la muchacha que quería y pensaba que ya no tenía sentido estudiar para prepararse para servir al Señor. En ese estado de confusión espiritual y sentimental estaba cuando le hablaron de un señor que se llamaba el hermano Pedro. Heriberto pensó que era de la iglesia cristiana y lo fue a ver. Relata: Era como de 70 años. Me recibió muy bien en su casa y me llevó a un cuarto pequeño. En medio de un gran círculo estaba colocada una silla en forma de trono. Pedro me sentó allí y me dejó hablar todo lo que quise. Le confesé que no sentía deseos de vivir, a lo que respondió que siguiese orando como yo sabía y que no dejara de leer la Biblia. Asimismo, que estudiaría mi caso. Luego se comunicó conmigo y me dijo que mi novia volvería hacia mí, pero necesitaba una foto de ella en donde estuviera a mi lado y que se entrevistaría con ella. Le pregunté cuánto me iba a cobrar. Me contestó que nada, que él ayudaba a la gente. Le llevé la foto y nunca lo volví a ver. Casi inmediatamente, la muchacha se comunicó con Heriberto diciendo que quería regresar con él, pero como que algo le impedía. Allí se murió la relación. En eso estaba cuando ocurrió la posesión. Aquello que lo empezó a atormentar, esa voz le decía que era el diablo, pero Heriberto pensaba que él no era tan importante como para que Satanás lo estuviera manipulando. Discutía con la voz por muchos días. Él comenta: sentía que se movía dentro de mí. Después ya no discutía con él, sino solo en mi mente. Me dijo que quería hacer un pacto conmigo, que le pidiera a la mujer que yo deseara. Heriberto no aceptó hacer ningún acuerdo con ese espíritu, pero se dio cuenta que algunas mujeres se le ofrecían, algo que nunca le había ocurrido. Él comenta: el espíritu dejó de hablarme, pero me hacía raras sensaciones en mi cara, como si un imán me jalara la piel. Luego volvió la voz y me decía que él atacaba al hombre por medio de la mente, influía en ella para que su carne lo traicionara y cayera en el pecado. Me perteneces a mí nada más, me decía esa voz. Mientras tanto, su familia se dio cuenta del problema, pues lo oía hablar solo. Por 5 días no pudo dormir, el espíritu no lo dejaba. Heriberto pensó: me quiero morir. La voz le dijo: ¿te quieres morir? Y en ese momento le empezó a faltar el aire, solo que ocurrió un milagro. Le vino a la mente el clamar: ¡la sangre de Cristo tiene poder! Y el aire le volvió. Cuando clamaba, Dios reaccionaba, pero era una lucha agónica. En medio de eso, perdió el conocimiento. Mi familia me llevó a la iglesia para que oraran por mí. Yo no recuerdo nada. Me dicen que yo los amenazaba y luchaba contra ellos. Pero después de un día de oración desperté débil y sin aliento. Sentí una gran paz. Fue llevado después con otro pastor, Hugo Rodríguez, amigo de la familia, quien les explicó que mientras tuviera fe en Dios, el diablo no le haría nada. Así fue que en noviembre de 1993, en una ferviente oración, le entregó su vida al Señor Jesús. Prometió: Señor, si tú me has guardado y liberado y prestado la vida hasta hoy, sé que es porque tienes un plan para mí y sé que es para servirte. Te seguiré para siempre. Entendía claramente que la presencia de Dios estaba allí. Dios le hizo sentir una gran alegría y una gran paz. Desde ese día, Heriberto inició una nueva vida,
Empecé a orar, ayunar y leer abundantemente la Biblia. Por el año de 1994 empecé a asistir a la iglesia La Fe en Jesucristo. Decidí entrar al seminario a prepararme para predicar la palabra de Dios. Hoy, la voz que oigo es diferente. Me dice a mi corazón que una vez me llamó y no quise oírla, pero ahora habla que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo y le creo, porque su gran poder me libró de ese demonio.